Estimados estudiantes, un saludo a todos. A continuación resolveremos algunos problemas sobre potencial vectorial. Los problemas han sido tomados del libro de texto Campos electromagnéticos de Bangs. Bien, el primer problemita habla sobre la divergencia y el rotor del campo B. Como ustedes recuerdan, hasta el momento no han sido observados los monopolos magnéticos. Por lo tanto, la divergencia del campo B es cero. Si en algún momento se observan monopolos magnéticos, esta ecuación cambiaría. Pero por el momento sigue siendo así: divergencia del campo B igual a cero. Por otro lado, el rotor del campo B es igual a nu sub 0 J para medios no magnéticos. Sin embargo, en este caso no hay densidad de corriente en ningún punto. Si no hay densidad de corriente, entonces el rotor del campo B también vale cero. Bien, nos dice el autor que las ecuaciones anteriores se pueden utilizar para obtener valores aproximados de la inducción en los casos donde resulte muy difícil resolver exactamente el caso general por medio de la ley de Biot-Savart, mientras que es más fácil resolver casos especiales, como el de un anillo circular que conduce una corriente. El autor hace referencia a una ecuación 1418. Esa ecuación 1418 es la inducción en el eje de ese anillo. Es un anillo de radio A que descansa sobre el plano XY y tiene su centro en el origen. En este caso el eje es Z. El resultado de la inducción es esa ecuación que tenemos ahí. Retomando el problema, dice que si se utiliza la ecuación 14.2, que es la ley de Biot-Savart, para un punto de campo general, se encontrará que resulta una integral que debe expresarse en términos de funciones elípticas. Ojo, esto se está refiriendo al problema de la espiral de corriente de radio A. Bien, ya que es complicado resolver esto, dice el autor que se puede aproximar esta integral para puntos cercanos al eje Z, es decir, para puntos donde ρ es chiquito, no es cero, pero es pequeño, desarrollando una serie de potencias. Aunque es mejor otro método, dice. A partir de la ecuación 1418 se escribe un desarrollo en serie de Taylor para el campo en la dirección de ρ como función de la primera, el campo en la dirección de ρ como función del campo en la dirección de ρ, haciendo ρ igual a 0. Luego se deriva ese campo en la dirección de ρ con respecto a ρ, se evalúa en el punto ρ igual a 0 y se multiplica por ρ. O sea, obviamente se está aproximando únicamente con esos términos que están ahí. El autor sugiere que utilizamos 1418, que ya la vimos antes, y que la divergencia del campo B igual a 0 para hacer la aproximación. De manera similar, encontrar una expresión para el campo en la dirección de Z. Bien, tenemos ahí la ley de Biot-Savart, pero para este caso particular no vamos a irnos por ahí. Primero, en el eje, la inducción que produce ese anillo es eso: nu sub 0 i a cuadrado sobre 2 a cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Bien, en el eje
el radio ρ vale 0. Y por lo tanto, con esto vemos que la componente en ρ para ρ igual a 0 es 0. Es justamente lo que podemos ver aquí. A ver, perdón. Necesito usar un lápiz. A ver, esto que podemos ver aquí. Como esta es la solución que se encontró, vemos que solo tiene componente en z. Entonces, la componente en la dirección de ρ, cuando ρ es 0, pues es igual a 0. El autor en ningún momento en ese problema nos sugiere componente en phi. Entonces, de ahí decimos que b en la dirección de phi es 0. Ahora bien, el campo en el eje solo tiene componente en z. Entonces, el b en z para ρ igual a 0 y z, pues es el resultado que ya conocemos, este de aquí. Bien. Si desarrollamos la divergencia del campo B, pues esta es la ecuación que aparece. Recuerde que no hay componente en la dirección de phi, ¿ya? Como no hay componente en phi, esto de un solo desaparece. Ahora bien, cuando desarrollamos este término de aquí, la componente en ρ, resulta que vamos a derivar el producto ahí de dos términos. Usted recuerda la regla que se utiliza. Derivamos a ρ, a este ρ de aquí lo derivamos, y la derivada de ρ con respecto a ρ es 1. Entonces se copia el b en ρ dividido entre el ρ, ¿verdad? Que ese ρ que tenemos acá, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a derivar el segundo término y el primero solo lo copiamos. Como ahora se derivaría b sub ρ, entonces el ρ sale de la expresión y hay un ρ dividiendo, la división va a dar 1 y pues lo que nos queda es este término de acá. Ahora, por último, vamos a derivar el b en z con respecto a z. Recuerde que ese es el único término que conocíamos previamente. Derivamos ese término que conocíamos y pues la derivada es esto de aquí. Bien. Luego, recuerde que habíamos aclarado que no había componente en la dirección de ρ cuando ρ vale 0, o sea, en el eje. Entonces, este término de aquí es 0. ¿Ya? Y nos quedamos trabajando únicamente con dos términos. Nos quedamos trabajando con este término de aquí y este término de acá. Como sabemos que la divergencia es igual a 0, entonces de ahí se despeja y se encuentra quién es la derivada de b en ρ con respecto a ρ.
Para encontrar B en ρ, entonces debo de integrar, ¿verdad? Si usted observa, aquí no hay nada que dependa de ρ. Entonces, cuando integra con respecto a ρ, lo va a manejar como una constante. Y tiene esta expresión. Ojo, para el siguiente paso, vamos a usar varias respuestas que ya tenemos. Tenemos la componente de B en Z. Tenemos B en ρ también. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Para trabajar con el rotor, hay que recordar que eso está relacionado con un sub 0 J. La dirección de ese rotor entonces sería la dirección de la corriente. Recuerde que la corriente en el anillo se enrollaba en la dirección de phi. Entonces, del rotor, la componente que me va a interesar es la componente que va en phi, que es con la que me quedé trabajando aquí, solo con esa. Recuerde que como en el punto que estamos analizando no hay densidad de corriente, entonces al final igualamos eso a cero. Al ser esta expresión igual a cero, significa que la resta de estos dos términos me da cero si son iguales, que es lo que tenemos acá. Recuerde que en la diapositiva anterior ya teníamos definido quién es B en la dirección de ρ. Que es esto de aquí. ¿Ya? Entonces de ahí derivamos con respecto a Z. Y pues note que tanto en el numerador como en el denominador este es función de Z. Cuando usted deriva esto, cuando usted deriva esto, entonces va a derivar con respecto a Z este término de aquí, ¿verdad? Y va a derivar con respecto a Z el término de abajo también. Pues el resultado es esto que vemos aquí. Vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Está bien? Bueno, lo tenemos aquí paso a paso. Derivo primero el numerador. Es decir, derivo primero esta parte de aquí, y entonces al derivar Z con respecto a Z me queda 1, copio todo lo demás. Si usted nota, esto es idéntico a lo que está arriba, solo se ha eliminado el Z por la derivada. Ahora bien, derivando el otro término, vea que esto está a las 5 medios. Entonces cuando usted deriva, baja el exponente, que es negativo 5 medios, porque está dividiendo. Le resta 1 a ese exponente, le va a quedar a las 7 medios dividiendo. Y la derivada interna de eso es un 2z, que es lo que tenemos acá. Bueno, aquí vamos a tomar de factor común algunos términos. Note que
El primer término está dividido entre esta cantidad a las 5 medios. Entonces, si sacamos de factor común el 7 medios, ya que pues este es el mayor de los exponentes, entonces tendría que multiplicar al primero por a cuadrado más z cuadrado arriba y abajo. Con eso logramos que el denominador quede a las 7 medios, y es justo lo que se hizo acá. Usted observa aquí, se multiplicó arriba y abajo por esa cantidad. Bueno, veamos para el segundo término. El segundo término ya está a las 7 medios. Tiene el 3 nu sub 0 y a cuadrado rho igual que el otro. La diferencia radica en que el primero el primero no tiene z, mientras que el segundo sí tiene este z, aparte que tiene este 2z aquí, y tiene este factor de 5 medios por acá, negativo 5 medios. Entonces este medio se cancela con este 2 de acá, entonces nos queda un menos 5 por z cuadrado. Eso es lo que es diferente. Luego hacemos la resta aquí. Tiene a cuadrado, aquí a cuadrado, y tiene z cuadrado menos 5 a cuadrado. Entonces al final le va a quedar a cuadrado menos 4z cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Bueno, hace esa diferencia y listo, llega a este resultado que habíamos dado aquí. Bien, entonces el b en z, según lo que nos había dado el autor, es b en z evaluado cuando ρ es igual a 0, z, más la primera derivada de b en z con respecto a ρ multiplicada por ρ. Recuerde que ese término nosotros ya lo teníamos. Este de aquí es esto, ¿verdad? Y bueno, de la diapositiva anterior, nosotros sabemos quién es la derivada de b con respecto a z. ¿Ya? Así que simplemente la multiplicamos por ρ, ¿verdad? Juntamos todo eso y tenemos el resultado. Es un problema con cierto grado matemático de complejidad. Bien, vamos a pasar al siguiente problema, que ya es más físico. En el ejercicio 2 me dicen que hay un cilindro infinitamente largo. Tiene una sección circular de radio A y su eje está a lo largo del eje Z. Hay una corriente constante I
distribuida uniformemente en la sección del cilindro. Esa corriente va en la dirección positiva de Z. Me dicen que utilice la ecuación 1623 para encontrar el potencial vector en todo lugar. Si se expresa el potencial vector fuera del cilindro en la forma 1633, ¿cuál es el valor de A sobre el eje Z? Bien, ¿quiénes son 1623 y 1633? Son dos ecuaciones del libro que aquí las podemos ver. Vea, una de ellas me da una relación entre el flujo y el potencial vector a través de esa integral de trayectoria cerrada. Y la otra, la 1633, es el potencial que produce una línea muy larga. Bueno, veamos cómo resolver este problema. Recuerde que cuando definimos el potencial vectorial, nos basamos en la dirección de la corriente. A pesar de que existen infinitas soluciones, ¿verdad? Nosotros trabajamos con una en la cual el potencial vector va en la dirección de la corriente. Ahora, por un momento, imagínese que ese cilindro puede girar con respecto al eje Z. Usted se distrae y un amigo le gira el cilindro cierta cantidad de grados. Como el cilindro tiene simetría, cuando usted vuelva a ver el cilindro no va a notar que se lo han girado. Es decir, que su potencial no debería ser función de phi. Únicamente debería ser función del radio, ya que cambiando el radio puede pasar de estar dentro del cilindro a estar fuera. Tampoco sería función de Z porque asumimos que el cilindro es infinito. Bueno, utilizando la definición que relaciona el flujo con el potencial vector, comenzamos por ahí. Pues aquí tenemos una figurita para que tenga usted una idea de cómo está el cilindro y la dirección de la corriente. Tenemos ahí J, que es la densidad de corriente, ¿verdad? Iría en la dirección de Z. Ahora, a esa dirección de la corriente le agregamos las líneas de campo B y agregamos una trayectoria a través de la cual fluyen esas líneas de campo B para encontrar un flujo. En esta trayectoria cerrada tendríamos 4 integrales. Ahora bien, recuerde que el potencial vector va en la dirección de Z. Como va en la dirección de Z, que Z es esta de aquí, eso significaría que cuando realice el producto interno del potencial vector y el diferencial de línea, van a haber dos componentes diferentes de 0 y van a haber dos componentes iguales a 0. Las componentes distintas de 0 pues sería únicamente estas que tienen la flecha. Ponerle otro color. Esta componente sería distinta de 0 y esta también. Las otras dos son 0, ¿no? Bien, suponga que colocamos esta trayectoria de aquí, esta trayectoria, de modo que esté en el eje Z. Entonces estaría trabajando con el potencial en ρ igual a 0, que es el eje Z, e integramos desde 0 hasta L. Bien, ¿por qué integramos desde 0 hasta L? Note la dirección de las líneas de campo.
Esa dirección de las líneas de campo es debido a la corriente. Ya. Por regla de la mano derecha y por la dirección de las líneas de campo, tenemos lo siguiente. Tenemos que las líneas de campo B vienen en una dirección algo así. Cuando usted usa regla de la mano derecha a esa espira, pues usted va a recorrer la espira en la dirección que tengo las líneas, las flechas color verde. ¿Cuáles flechas color verde? Estas flechas de aquí. Estas flechas de aquí. ¿Ya? La primera, esta de aquí, la va a recorrer en la dirección de z positiva, o sea, de 0 a L. La otra integral que no es 0, esta de acá, la va a recorrer en la dirección de negativo z. O sea, empieza en L y termina en 0. Ya. Cuando hace esa integral, pues obtenemos este resultado de aquí. Recuerde que su potencial vector no depende de z ni depende de phi, solo depende del radio. Como el radio es constante, entonces a sub 0 y a sub rho van a ser constantes, por eso salen del integral. Bien, despejando para el potencial vector, tendremos este resultado de aquí. Muy bien. Para encontrar el flujo, utilizaremos la inducción, que ya es conocida por medio de la ley de Ampère. Recuerde que la inducción es esta, la integra en una superficie para encontrar el flujo, una superficie abierta. Habíamos dicho que íbamos a ir desde 0 hasta un radio ρ. Vea que lo único que depende de ρ es este término de aquí. Todo lo demás es constante. Entonces la integral me daría 1/2 de ρ cuadrado, evaluada en 0 y en ρ. Y la otra cantidad que cambia es z, que va de 0 a L. Como nada depende de z, todo sale como constante. Y el resultado para el flujo es lo que tenemos ahí. Bien, sustituyendo el flujo, tenemos esa expresión que queda en términos de A sub 0. Todavía no sabemos quién es A sub 0. Así que vamos a trabajar ahora en el exterior. El flujo que tenemos acumulado ahora, acumulado desde aquí, desde ρ igual a 0 hasta esta región de acá, es 1. Y luego tenemos otro flujo en esta región, aquí, así. Tenemos otro flujo en esta región. A ese flujo acumulado le vamos a llamar el flujo total. Note que, igual que en el caso anterior, esta integral de aquí y esta de acá son distintas de 0, mientras que estas otras que van aquí en la dirección de ρ por el producto punto, el producto interno, van a ser 0. Por eso la expresión queda en esta forma, al igual que los límites del integral.
En el caso de un cilindro infinito de corriente, usted recuerda que el potencial vector lo hacemos cero por conveniencia en cierto punto. Bueno, ese punto donde lo vamos a hacer cero es a una distancia ρ sub 0 del centro del cilindro. Ρ sub 0 sería aquí. Aquí sería ρ sub 0. Entonces el flujo total es A sub 0 L. Veamos por qué otra vez. Nuestra integral va, perdón, nuestra integral va desde ρ igual a 0, que es este de aquí, ρ igual a 0, hasta este otro de acá, que es ρ sub 0. En ρ igual a 0, el potencial es A sub 0. Y en ρ igual a ρ sub 0, el potencial es A de ρ sub 0. Hemos definido por conveniencia que A de ρ sub 0 es 0. Por lo tanto, solo nos quedamos con el primer término, ¿verdad? Solo nos quedamos con este término de aquí y el otro se vuelve 0. Bien. Sustituimos la inducción afuera, hacemos la integral. Ojo, recuerde que la integral de afuera va a ser desde A hasta aquí, que es ρ sub 0. Y ese me va a dar el flujo afuera, el flujo en esta parte de aquí, pero tengo que sumarle el flujo que ya hay desde 0 hasta A. Ese flujo que hay ahí tengo que sumárselo. Bien, este resultado que hemos obtenido aquí es el flujo desde A hasta ρ sub 0. Lo sumamos con el flujo que teníamos antes. Lo dividimos entre la longitud y eso nos da A sub 0. Muy bien. Como la respuesta anterior había quedado en términos de A sub 0, ahora sí podemos encontrar la respuesta en forma general. Sustituyendo A sub 0 se encuentra la respuesta en forma general. De igual forma, para obtener el potencial vector afuera, basta con lo siguiente. En la integral que tenemos aquí, perdón, no llegamos hasta ρ sub 0, llegamos un poquito antes, llegamos hasta un ρ. Si llegamos hasta un ρ, entonces lo que cambiaría es que aquí sería el logaritmo natural de ρ. Eso sería todo lo que cambiaría. Como esto no se haría 0, entonces regresaríamos a la ecuación de esta forma y con eso obtendríamos la respuesta para la región afuera.
Bien, desarrollando el término que teníamos y sustituyendo a sub 0, vemos que esto se simplifica. Note que este término de aquí es muy parecido a este de acá, pero no son iguales, mientras que este término de aquí es idéntico a este de acá, solo cambia el signo. El de uno es menos, el del otro es más, así que este término de aquí se vuelve 0 con este, debido al signo. Mientras que con el término que marqué en color verde, hay que jugar con los logaritmos. Pasemos al ejercicio 3. El ejercicio 3 es parecido al anterior, solo que es un poquito más complicado. Aquí voy a entrar en bastante detalle debido a la complejidad. Me piden encontrar el potencial vector para unos cilindros coaxiales con corrientes iguales y opuestas que se describen en otro ejercicio, en el 15.7. Ya voy a mostrar la figura para no estar hablando de un ejercicio que no tenemos a mano. Dice expresar la respuesta en función del valor a sub 0, que es el valor sobre el eje. Si fuera posible hacer que el potencial vector sea 0 fuera del cilindro exterior, entonces nos dicen que si fuera posible hacer eso, en realidad sí va a ser posible, y nos piden encontrar el valor de A sub 0 correspondiente. Bien, ahí tenemos una figura para describir esos cilindros coaxiales. Resulta que hay 4 regiones en total. En una de las regiones, desde 0 hasta A, lleva una corriente total I en la dirección de Z positivo, que sería esta de acá, va en la dirección de Z positivo. Luego hay una región entre A y B que es vacío entre los cilindros. Luego de B a C está el otro conductor que lleva otra densidad de corriente, solo que en sentido opuesto. La corriente total que va por el conductor interior y la corriente total que va por el conductor exterior son iguales, son I las dos, solo que van en sentido opuesto. Suponga que las corrientes se encuentran distribuidas uniformemente. Bien, viendo en 2D el cilindro que teníamos antes, pues esta sería la forma de describirlo. Desde 0 a A tenemos aquí el conductor interior, de A a B tenemos vacío, de B a C el otro conductor, y para valores mayores que C ya estamos afuera de esos cilindros coaxiales. Ya se había encontrado por medio de ley de Ampère la inducción que producían este arreglo. Ahí tenemos los campos. Estos campos los vamos a utilizar para calcular el flujo. Recuerde que se usa un flujo acumulado. Ya voy a explicar a qué me refiero. Recuerde también que la inducción B, perdón, no quiere salir ahí está. La inducción B aquí afuera vale 0. Recuerde eso, es decir que una vez que salgamos del cilindro coaxial, el flujo ya no va a seguir aumentando.
Bien, tenemos otra vez ahí los conductores cilíndricos coaxiales. Aparte de las corrientes, tenemos ahí las líneas de campo B y necesitamos una trayectoria para calcular el flujo. Ahí está la trayectoria. Con esa trayectoria vamos a jugar, es decir, vamos a considerar que el radio interior puede ser 0, que el radio exterior puede estar dentro del primer cilindro conductor o puede estar fuera de este, y lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Bien, primero recuerde que el campo en el interior, el campo en el interior es esto de aquí. Entonces sustituimos ese campo ahí, integramos sobre la superficie y encontramos el flujo. Este flujo es desde ρ igual a 0 hasta ρ igual a A. Luego, para encontrar el flujo en la siguiente región, pues aparte de que necesito el flujo de la primera región, tengo que hallar el flujo desde A hasta B y sumarlo los dos. Entonces aquí tenemos el flujo acumulado desde 0 hasta A más el flujo que hay desde A hasta ρ. Ojo, ya estamos en la siguiente región. Es decir, tenemos aquí el conductor que tiene radio A. Luego tenemos esta región de aquí, así. Entonces ya conocemos el flujo aquí y estamos llegando hasta acá. Estamos calculando el flujo aquí. Recuerde que esto es una vista en 2D. El radio de este de aquí es A, el radio de este de aquí es B, pero nosotros no estamos llegando hasta B, estamos llegando hasta acá, una distancia que le llamamos ρ. Por eso la integral va desde A hasta ρ. Y la inducción es la de la segunda región. Sumando los resultados, pues obtenemos esto. Perdón. Bien, vamos a pasar a la tercera región. La región ya dentro del segundo conductor, el conductor exterior. Recuerde que vamos a tener que sumar el flujo que ya tenemos aquí, solo que llegaríamos hasta ρ igual a B. Vamos a sumar eso al flujo de la siguiente región. Entonces en esta parte de aquí ya tenemos sumado el flujo desde 0 hasta A, ya lo tenemos. El flujo de A a B también ya lo tenemos. Y se cambió el ρ. En vez de tener ρ, se colocó B. Y ahora se está trabajando con la siguiente región,
con la región de B a C. Ojo, no vamos a llegar hasta C, vamos a llegar antes. Por eso el límite aquí de la integral va desde B hasta ρ. O sea, se queda aquí a mitad del camino. Bueno, a cualquier punto antes de C. La inducción que se utiliza es la inducción para esa región de ahí. Se resuelve la integral, se suma todo y pues tenemos entonces la respuesta, esta de aquí. De la misma forma que se trabajó las regiones anteriores, se va a trabajar ahora la región afuera del cable coaxial. Recuerde que la inducción, el campo B afuera del cable coaxial, se vuelve cero. Por conveniencia, vamos a decir que el potencial vector afuera va a ser cero. Y recuerde que como ya no tengo campo B afuera, entonces el flujo ya no puede aumentar. Es decir, que afuera ya el flujo se va a mantener constante. ¿En qué valor se va a mantener constante? Bueno, se va a mantener constante en un valor en el cual voy a reemplazar este ρ de aquí por C. Y también este otro ρ lo voy a reemplazar por C. Bien. Ahora, como ρ se reemplazó por C, vea que algunas cosas se pueden simplificar. Esto que me quedó aquí, C cuadrado menos B cuadrado, también lo tenemos acá abajo. Entonces el numerador lo vamos a separar en dos términos. Uno de los términos se va a simplificar, que es el que tiene el C cuadrado menos B cuadrado, pero el otro no. El otro siempre queda dividido entre C cuadrado menos B cuadrado. Perdón. Bien, ahí hemos separado los términos. Falta pues simplificar. Ya cuando se simplifique, note que esto se va a ir a un medio, se convierte en un medio. Sería nu sub 0 y L entre 4pi con signo negativo. Note que esto de aquí, nu sub 0 y L entre 4pi, es positivo. Es decir, que esos términos se van a cancelar. Y el flujo acumulado hasta ahí quedaría un valor constante dado por estos dos términos nada más. Como mencioné antes, el potencial vectorial por conveniencia lo vamos a hacer afuera de los cilindros coaxiales. La integral que vamos a trabajar es la misma que se trabajó en el problema anterior. Bien, para resumir, tomamos aquí los flujos acumulados que ya se tienen para valores desde 0 hasta un valor más pequeño que A. El otro acumulado desde 0 hasta un valor menor que B. La tercera región desde 0 hasta un valor menor que C. Y la última para valores mayores que C, que recuerden que ahí el flujo se mantiene constante. Bien, esa es la figura que estamos trabajando. Recuerde que son 4 regiones.
1 no se nota. 1 aquí. 2, 3 es en medio del conductor, que me quedó muy delgadito, se me complicó un poco hacer la figura, la verdad. Y 4 acá afuera. Bien, los flujos en orden. Solo vamos a ir tomando estos flujos, la verdad, porque ya los tenemos acumulados. Y vamos a hacer una integral similar al problema 2. Recuerde que sabemos que el potencial vector va en la dirección de la corriente, es decir, que va en la dirección de z. Recuerde que no es función de phi para estos cilindros, tampoco es función de z porque son cilindros infinitos. La trayectoria cerrada, que está formada por 4 trayectorias, tiene 2 que se hacen 0. ¿Cuáles se hacen 0? Bueno, como este diferencial de línea y este potencial vector hacen un producto interno, cuando el diferencial de línea es en la dirección de ρ y hace el producto punto con este otro que va en la dirección de z, en ese caso de ahí el producto punto me da 0. ¿Dónde es distinto de 0? Bueno, es distinto de 0 para el diferencial de línea que va en la dirección de z. Okay. Bueno, tenemos dos términos, a sub 0 por L menos A por L, ¿verdad? Lo que nos interesa es encontrar el potencial vector a una distancia ρ. Lo que nos interesa es este de aquí. Así que despejamos, y al despejar el resultado es este de aquí. Bueno, todas las respuestas en las regiones que calculemos van a quedar en términos de a sub 0. Y lo único que va a cambiar es el flujo. Vamos a usar el flujo acumulado en cada una de las secciones dividido entre L, ¿ya? Entonces, vamos a borrar todo aquí. Vea que el flujo acumulado desde 0 hasta A, el flujo acumulado desde 0 hasta A es este de aquí. Lo vamos a dividir entre L, o sea que va a desaparecer esta L de aquí, y eso se lo vamos a restar a la sub 0. Volvamos. Eso fue justamente lo que pasó. Con las demás regiones vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que el flujo acumulado en cada región es distinto. Cuando trabajemos con la región desde 0 hasta B, la respuesta es esta que tenemos aquí, pero la trayectoria en la cual se integró es similar. Lo único que cambió fue el radio ρ, ¿verdad? Entonces vayamos ahí para verlo. Es el mismo procedimiento. Lo único que cambia es que ahora tenemos un flujo acumulado, como mencioné antes, desde aquí, desde 0 hasta
Perdón, quedó bien feo esto. Desde 0 hasta acá. Entonces ese flujo acumulado es lo que vamos a sustituir. Y pues tenemos la respuesta para la siguiente región. Este potencial vector me funciona para cualquier punto desde A hasta B. Recuerde que para valores más pequeños que A es la región anterior. Bien, otra vez, el análisis es similar a lo que se ha venido haciendo hasta aquí. Lo único que va a cambiar es la región. Ahora, como estamos entre B y C, usted va a tener un flujo acumulado de 0 a A, de A a B también, y va a llegar hasta aquí, hasta un valor entre B y C. Entonces la única variante va a ser el flujo acumulado, como he venido mencionando. Hace su sustitución y ya tiene el potencial vector. Vayamos a la región afuera del cable coaxial. Recuerde que habíamos dicho que ese potencial vector, por conveniencia, lo íbamos a hacer 0 ahí en esa región. La ecuación de continuidad del potencial me dice que cuando estoy muy cerca de un punto y estoy determinando el potencial vector, ya sea a la derecha o a la izquierda del punto, el potencial vector debe tender al mismo valor. Entonces, de la región anterior, yo tengo que A en ρ es esto. A como función de ρ es eso. Y esto funciona entre B y C. Si cambio aquí ρ y en vez de ρ lo hago valer C, ya sea que ese potencial vector lo determine por la izquierda o por la derecha, debe tender al mismo valor. Entonces lo que vamos a hacer es que donde haya ρ, vamos a ponerle el valor de C, igual aquí. Donde haya ρ, vamos a sustituir por C y quedaría al cuadrado, ¿verdad? Y simplificar esto. Bien, aquí pues ya se sustituyó el ρ por C. Y recuerde que se definió que eso iba a ser igual a 0. Simplificando un poquito, nos queda eso de ahí. Recuerde que el potencial es 0, o sea que despejamos y encontramos A sub 0. Este problema lleva bastante trabajo. Posiblemente sea más sencillo utilizar la ecuación de Poisson que se vio en clase. Por si no lo recuerdan, uno parte de que el rotor de B es nu sub 0j, se sustituye B por el rotor de A, se usa unas identidades vectoriales, queda esta expresión, pero de esta expresión de aquí la divergencia de A es 0, y entonces la ecuación se reduce a esto. Es una alternativa, ¿verdad? Sin embargo, el autor sugería que lo hiciéramos por el camino que se ha trabajado
en el video. Muchas gracias por su atención.